El sol caía como hierro fundido sobre el desierto de Arizona. Ash Coleman tiró de las riendas de su caballo cerca del pueblo de Red Springs, exhausto, después de 3 semanas buscando trabajo como vaquero. Lo que vio lo hizo detenerse en seco. En las afueras del pueblo, una figura solitaria caminaba descalza por el camino polvoriento. Era una mujer apache, joven, vestida con una túnica de cuero desgastada. Lo extraño era que todos los que pasaban cerca de ella se alejaban rápidamente, algunos haciendo señas con las manos como para protegerse de algo invisible. Un comerciante con su carreta dio un rodeo de casi 50 metros solo para evitarla. «¡Está maldita, aléjate!», gritó un anciano desde la entrada del salón cuando vio que Ash miraba a la mujer. «Esa apache trae la muerte a donde va. Han muerto 3 hombres que se le acercaron». La mujer siguió caminando, con la cabeza alta, sin mostrar emoción alguna ante los insultos y el rechazo. Sus ojos oscuros miraban al frente con una dignidad inquebrantable que Ash reconoció inmediatamente. Era el mismo fuego interior que él había visto en hombres honorables, en guerreros que enfrentaban la muerte sin pestañear. No olviden suscribirse al canal, amigos, y escriban en los comentarios desde donde nos están escuchando. Eso nos alegra mucho el día. Ash tenía 32 años y llevaba casi una década vagando por los territorios del oeste. Había trabajado en ranchos desde Texas hasta California, siempre buscando un lugar que pudiera llamar hogar. Su padre había muerto cuando él tenía 20 años, dejándole solo un caballo, un revólver y el consejo de que un hombre se conoce por sus actos, no por sus palabras. Desde entonces, Ash había vivido según ese código. Nunca rompía una promesa, nunca abandonaba a quien necesitaba ayuda, y nunca juzgaba a nadie por lo que otros decían. La mujer apache se detuvo frente al único pozo del pueblo, tomó la cuerda del balde, pero antes de que pudiera siquiera tocar el agua, 3 mujeres del pueblo salieron corriendo de una tienda cercana. «¡No toques esa agua, india maldita!», gritó una de ellas. «Contaminarás todo el pozo. Vete de aquí». La mujer apache soltó la cuerda lentamente. Sus labios estaban agrietados por la sed, su piel cubierta de polvo del camino. Pero no suplicó, no se humilló, simplemente asintió y comenzó a alejarse. Ash sintió algo revolverse dentro de su pecho. Había visto mucha crueldad en sus años de viaje, pero esto era diferente. Esta era una crueldad sistemática, fría, dirigida a alguien que claramente no había hecho nada más que existir. Desmontó de su caballo y caminó hacia el pozo. Las 3 mujeres lo miraron con expresión de advertencia. «Forastero, si sabes lo que te conviene, mantente alejado de esa india», dijo la mayor de ellas, una mujer de unos 50 años con un vestido negro y una expresión amarga. «Está maldita, es sombra de búho, la apache que trae la muerte. 3 hombres han muerto después de hablarle. 3. Ash se quitó el sombrero y lo sostuvo contra su pecho. «Con todo respeto, señora, pero veo a una mujer con sed en medio del desierto. No veo ninguna maldición». La mujer lo miró como si acabara de firmar su sentencia de muerte. «Está bien, tú lo has querido, pero no digas que no te advertimos». Las 3 mujeres se alejaron rápidamente, murmurando entre ellas y lanzando miradas nerviosas hacia atrás. Ash llenó el balde con agua fresca del pozo y caminó hacia donde la mujer apache se había detenido, a unos 20 metros de distancia. Ella lo observaba con cautela, sus ojos oscuros estudiándolo intensamente. «Agua», dijo Ash en español, ofreciéndole el balde. «Debes tener sed». La mujer apache lo miró durante largo rato, como si tratara de descifrar si esto era algún tipo de trampa cruel. Finalmente, se acercó lentamente, tomó el balde con ambas manos y bebió profundamente. Cuando terminó, limpió su boca con el dorso de la mano y habló con voz clara y firme. «Gracias. Eres el primer hombre en este pueblo que no me trata como si fuera veneno». Su español era perfecto.
sin el acento entrecortado que Ash había esperado. «¿Cómo te llamas?», preguntó Ash. «Sombra de Búho. Mi verdadero nombre apache es más largo, pero los blancos no pueden pronunciarlo». Ella señaló hacia el pueblo con un gesto de su barbilla. «Ellos me llaman la maldita, la que trae muerte, la bruja apache». Ash estudió su rostro. Era hermosa, con rasgos delicados y pómulos altos, característicos de su pueblo. No podía tener más de 25 años. «¿Y es verdad?», preguntó Ash directamente. «¿Traes muerte a quienes te rodean?». Sombra de Búho sonrió, pero era una sonrisa triste, cargada de años de rechazo y soledad. Los 3 hombres que murieron después de hablarme, uno fue asesinado por un pistolero en una pelea por dinero. Otro murió de fiebre 3 semanas después de verme. El tercero se cayó de su caballo borracho y se rompió el cuello. Pero para el pueblo, yo soy la razón. Soy la maldición. Ash asintió lentamente. Había visto esta historia antes. La gente necesitaba razones simples para las tragedias, y era más fácil culpar a alguien diferente que aceptar que la muerte era parte de la vida. ¿De dónde vienes? ¿Dónde está tu tribu? Sombra de Búho miró hacia el horizonte, hacia las montañas rojas en la distancia. Mi tribu está 3 días hacia el este, en el valle del río, pero ya no soy bienvenida allí tampoco. Cuando cumplí 15 años, el chamán de nuestra tribu dijo que yo estaba marcada por espíritus oscuros. Dijo que debía vivir sola, alejada de todos, o traería desgracia a nuestra gente. Ella se sentó en el suelo polvoriento, la fatiga evidente en sus movimientos. He vivido sola durante 10 años. Voy de pueblo en pueblo, buscando trabajo, comida, un lugar donde estar. Pero los rumores me siguen. Los blancos me temen, los apaches me rechazan. Estoy atrapada entre 2 mundos y no pertenezco a ninguno. Ash se sentó frente a ella, su caballo esperando pacientemente detrás. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rojos intensos. ¿Y crees en esa maldición? ¿Crees que eres peligrosa? Sombra de Búho lo miró directamente a los ojos. Había algo hipnótico en su mirada, una profundidad que Ash no podía explicar. No sé qué soy. Sé que cosas extrañas suceden a mi alrededor. Sé que los animales me siguen. Sé que puedo sentir cuando las tormentas vienen, cuando el peligro está cerca. Sé que sueño cosas que luego suceden. Ella hizo una pausa. Pero eso no me hace mala. Me hace diferente. En ese momento, un hombre salió del salón del pueblo y comenzó a caminar hacia ellos. Era alto y robusto, con un sombrero negro y una estrella de sheriff en el pecho. Su expresión era seria, casi amenazante. «Forastero», dijo el sheriff cuando llegó hasta donde estaban sentados. «Soy el sheriff Clayton. Te vi hablando con la india. Te voy a dar un consejo gratis. Aléjate de ella si valoras tu vida». Ash se puso de pie lentamente, enfrentando al sheriff sin demostrar miedo. «Con todo respeto, sheriff, pero no veo ningún crimen en darle agua a alguien con sed». El sheriff escupió al suelo, a pocos centímetros de los pies de Sombra de Búho. «No es un crimen, es una estupidez. Esa india ha traído nada más que problemas a este pueblo. 3 hombres muertos, un incendio en el granero hace 2 años cuando ella pasó por aquí, y una sequía que duró 6 meses. Ash sintió la rabia creciendo en su pecho, pero mantuvo su voz calmada. Era algo que había aprendido con los años. La violencia era la última opción, y generalmente la peor. «Sheriff, con todo respeto, correlación no es causalidad. Los hombres mueren todo el tiempo, los graneros se queman, las sequías suceden. Culpar a una mujer inocente por las tragedias del mundo es cobardía». El rostro del sheriff se puso rojo de ira. Su mano se movió instintivamente hacia su revólver. «¿Me estás llamando cobarde, forastero?» Ash no se movió. Su voz era firme como el acero. «Te estoy diciendo que un hombre de ley debería proteger a todos en su pueblo, no participar en persecuciones basadas en supersticiones». Por un momento, pareció que el sheriff iba a desenfundar.
La plaza del pueblo se había quedado en silencio, con docenas de ojos observando la confrontación. Finalmente, el sheriff bajó su mano. «Está bien, forastero. Quédate con ella si quieres. Pero cuando te alcance la maldición, no digas que no te advertí». El sheriff se alejó, pero antes de irse, se volteó una última vez. «Y te quiero fuera de este pueblo mañana al amanecer. Tú y ella. No queremos problemas». Cuando el sheriff se fue, Sombra de Búho se puso de pie. «No debiste hacer eso. Ahora tú también estás marcado a los ojos de este pueblo». Ash se encogió de hombros. «De todas formas, no planeaba quedarme aquí. Este pueblo está envenenado por el miedo y la ignorancia». Miró a Sombra de Búho con determinación. «Tengo un plan. Voy hacia el norte, hacia el territorio de Montana. Dicen que allá hay tierras disponibles para quien esté dispuesto a trabajarlas. Tierras junto a ríos, con pastos verdes, un lugar para empezar de nuevo». Sombra de Búho lo miró con una mezcla de esperanza y cautela. «¿Por qué me estás diciendo esto?» Ash respiró profundo. Lo que estaba a punto de decir era una locura. Él lo sabía. Pero en sus 32 años había aprendido que las mejores decisiones rara vez eran las más seguras. «Porque te voy a proponer algo. Ven conmigo al norte, ayúdame a establecer un rancho, a trabajar la tierra. A cambio tendrás un hogar, comida, un lugar donde estar protegida de estos pueblos ignorantes». Ella lo estudió durante largo tiempo, buscando el engaño en sus palabras, la trampa oculta, pero solo encontró honestidad. «¿Por qué harías esto por mí? No me conoces. Según todos, estoy maldita». Ash sonrió por primera vez desde que llegó al pueblo. «Porque mi padre me enseñó que un hombre se mide por cómo trata a aquellos que no pueden hacer nada por él. Y porque creo que mereces una oportunidad que nadie te ha dado». Esa noche acamparon a 1 milla del pueblo, bajo un cielo estrellado que se extendía infinito sobre el desierto. Ash había comprado provisiones en la única tienda que aceptó venderle algo, aunque el dueño lo hizo prácticamente tirándole las cosas y negándose a mirarlo a los ojos. Mientras preparaban un pequeño fuego, Sombra de Búho habló de su vida. «Nací durante una tormenta eléctrica terrible. Los rayos caían tan cerca del campamento que mataron 2 caballos. Mi madre casi murió en el parto. El chamán dijo que yo había robado la vida de los espíritus, que estaba marcada desde el nacimiento». Ella removió las brasas del fuego con un palo. «Cuando cumplí 5 años, un guerrero de nuestra tribu fue mordido por una serpiente de cascabel. Estaba muriendo. Yo puse mis manos sobre la herida y el veneno salió. El hombre vivió. Pero en lugar de celebrarlo, el chamán dijo que yo había usado magia oscura, que había hecho un trato con espíritus malignos». Ash escuchaba en silencio, viendo la tristeza en sus ojos reflejada por las llamas. «Cuando cumplí 10 años, tuve mi primer sueño profético. Vi en sueños un ataque de soldados azules 3 días antes de que sucediera. Le dije a mi padre que era el jefe de nuestra tribu. Él me creyó y movió el campamento. Salvamos muchas vidas, pero el chamán dijo que yo había traído a los soldados con mi magia oscura, que yo era responsable del ataque». «¿Y tu padre?», preguntó Ash. «¿Él también te abandonó?». Lágrimas brillaron en los ojos de Sombra de Búho. «Mi padre me amaba, luchó contra el chamán durante 5 años, protegiéndome. Pero cuando cumplí 15, una enfermedad llegó a nuestra tribu. Murieron 20 personas, incluyendo a mi madre. El chamán dijo que era mi culpa, que los espíritus estaban enojados porque yo seguía en la tribu». Ella se limpió las lágrimas con rabia. «Mi padre tuvo que elegir, yo o su pueblo. Me dio un caballo, comida para 1 semana y me dijo que lo perdonara, que lo hacía para salvar a los demás, que me amaba, pero que no podía protegerme más». Ash sintió una punzada de dolor en el pecho. Él también había perdido a su padre, pero al menos había tenido su amor hasta el final. «¿Y qué pasó después de que te fuiste?». Sombra de Búho sonrió amargamente.
La enfermedad siguió matando gente durante 2 meses más. Murieron 30 personas en total. Mi partida no cambió nada, pero el chamán dijo que era porque mi maldición se había quedado impregnada en la tribu. Nunca pudo estar equivocado, ¿verdad? Pasaron la noche turnándose para hacer guardia, aunque en realidad ambos durmieron poco. Ash pensaba en la locura de lo que estaba haciendo. Iba a viajar durante meses con una mujer que todos consideraban maldita, hacia tierras que quizás no existían, con el sueño de construir algo desde cero. Era una locura, pero era su locura, y eso lo hacía sentir más vivo de lo que se había sentido en años. Al amanecer, comenzaron su viaje hacia el norte. El plan era sencillo: seguir los ríos, evitar los pueblos grandes, donde los prejuicios eran más fuertes, cazar y recolectar en el camino y llegar a Montana antes del invierno. El primer día de viaje fue tranquilo. Cabalgaron lado a lado en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Ash notó que Sombra de Búho tenía una conexión especial con la naturaleza. Ella señalaba cosas que él nunca habría notado: huellas de animales, plantas comestibles, señales del clima. «Allá», dijo ella señalando hacia un grupo de rocas. «Agua fresca. Hay un manantial escondido entre esas piedras». Ash la miró con sorpresa. No había ninguna señal visible de agua. «¿Cómo lo sabes?». Ella sonrió enigmáticamente. «Los pájaros. Mira cómo vuelan en círculos sobre ese punto. Y las hormigas, ¿las ves? Caminan en línea recta hacia allá. Los animales siempre saben dónde está el agua». Tenía razón. Entre las rocas encontraron un pequeño manantial de agua cristalina. Llenaron sus cantimploras y descansaron a la sombra durante las horas más calientes del día. «Mi padre me enseñó a leer la tierra», dijo Sombra de Búho mientras se recostaba contra una roca. «Decía que la tierra habla constantemente, pero la mayoría de la gente ha olvidado cómo escuchar. Los pájaros te dicen dónde hay agua y comida, las hormigas te muestran los caminos, las nubes te cuentan sobre tormentas que vienen, los animales te advierten sobre peligros». Ash escuchaba fascinado. En sus años de vaquero había aprendido lo básico de supervivencia, pero esto era diferente. Esto era un conocimiento profundo, ancestral, transmitido a través de generaciones. «¿Me enseñarías?», preguntó. Sombra de Búho lo miró sorprendida. «¿Quieres aprender las costumbres apache?». Ash asintió. «Si vamos a viajar juntos y construir algo nuevo, necesito aprender todo lo que puedas enseñarme, y tú necesitarás aprender sobre ranchos y ganado». Algo cambió en los ojos de Sombra de Búho en ese momento. Una barrera invisible cayó. Por primera vez en 10 años, alguien no solo la aceptaba, sino que valoraba sus conocimientos. «De acuerdo», dijo ella, «te enseñaré, pero es un camino largo. No se aprende a leer la tierra en días o semanas, toma años». Los días se convirtieron en semanas mientras viajaban hacia el norte. Poco a poco, una rutina se estableció entre ellos. Ash cazaba conejos y perdices con su rifle. Sombra de Búho encontraba raíces comestibles y hierbas medicinales. Él montaba el campamento. Ella preparaba la comida con una habilidad que lo dejaba asombrado. Por las noches, junto al fuego, ella le enseñaba. Le mostró cómo identificar plantas venenosas y plantas curativas. Le enseñó a leer las estrellas para orientarse. Le explicó cómo los diferentes animales se comportan antes de las tormentas. Y Ash aprendía con una voracidad que sorprendía a ambos. Una noche, mientras estaban acampados cerca de un arroyo, Sombra de Búho le hizo una pregunta que había estado evitando. «¿Por qué nunca me has preguntado sobre las cosas que dicen de mí? Sobre los sueños proféticos, sobre los animales que me siguen, sobre las cosas extrañas». Ash removió el fuego pensativamente. «Porque ya te he visto haciendo esas cosas y no me parecen maldiciones. Te vi salvar a ese caballo hace 3 días. Habían encontrado un caballo salvaje herido, con una pata infectada. Sombra de Búho
Había puesto sus manos sobre la herida y el caballo, que antes estaba relinchando de dolor, se había calmado instantáneamente. Cuando ella terminó, la infección había disminuido notablemente. Vi cómo advertiste sobre la tormenta 2 días antes de que llegara. Vi cómo ese águila te sigue desde hace una semana. Era verdad. Un águila de cola roja los había estado siguiendo, manteniéndose siempre a unos 50 metros de altura. No son maldiciones, sombra de búho, son dones. Quizás dones que los demás no entienden, que les causan miedo, pero no son malos. Ella lo miró con ojos brillantes. ¿De verdad lo crees? Ash asintió firmemente. Lo creo. Y creo que la gente que te rechazó eran cobardes que temían lo que no podían entender. Pero yo no tengo ese miedo. Esa noche marcó un cambio en su relación. La confianza que había estado creciendo lentamente floreció por completo. Sombra de Búho comenzó a compartir más sobre sus habilidades. Le contó sobre los sueños que tenía, visiones de cosas que aún no habían sucedido. Le mostró cómo podía sentir la presencia de animales a distancia. Le explicó que cuando ponía sus manos sobre heridas, podía sentir el calor del veneno o la infección fluyendo fuera del cuerpo. Mi abuela tenía estos dones, dijo Sombra de Búho una noche. Antes de que naciera, ella era la curandera más respetada de nuestra tribu. Cuando yo nací, ella me tomó en sus brazos y dijo que yo había heredado su don, pero multiplicado por 10. Dijo que yo sería la curandera más poderosa que nuestra tribu había visto en generaciones. Pero mi abuela murió cuando yo tenía 3 años, y sin ella para defenderme, el chamán comenzó su campaña contra mí. Él sabía que cuando yo creciera, mi poder eclipsaría el suyo. Así que me pintó como una amenaza, como algo oscuro y peligroso. Ash comprendió entonces la verdadera tragedia. No era que Sombra de Búho fuera maldita, era que su don era tan grande que amenazaba el poder de aquellos que se consideraban los guardianes espirituales de su pueblo. El chamán tenía miedo de ti, dijo Ash. Tenía miedo de perder su influencia. Sombra de Búho asintió. Lo sé ahora. Pero cuando tienes 15 años y toda tu tribu te rechaza, es difícil ver eso. Solo sientes el dolor del abandono. Pasaron semanas más viajando. Cruzaron ríos y montañas, atravesaron valles verdes y desiertos áridos, y en cada lugar las habilidades de Sombra de Búho lo salvaban. Cuando Ash fue mordido por una serpiente de cascabel, ella extrajo el veneno con sus manos, salvándole la vida. Cuando se perdieron en una tormenta de nieve temprana, ella siguió a un ciervo que los guió a una cueva protegida. Cuando su caballo se lastimó una pata, ella lo curó con una combinación de hierbas y su toque especial. Y con cada día que pasaba, Ash se daba cuenta de algo que no había planeado. Se estaba enamorando de ella. No solo de su belleza física, que era innegable, sino de su fuerza interior, de su sabiduría, de la forma en que se levantaba cada mañana con determinación a pesar de años de rechazo y dolor. Una noche, acampados bajo un cielo estrellado cerca de la frontera con Montana, Ash finalmente reunió el coraje para hablar. Sombra de Búho, hay algo que necesito decirte. Ella lo miró desde el otro lado del fuego, sus ojos reflejando las llamas. Cuando te propuse venir conmigo, lo hice porque me pareció lo correcto, porque merecías una oportunidad, pero ahora... Él buscó las palabras correctas. Ahora es más que eso. En estos meses he llegado a admirarte, a respetarte, a cuidar profundamente de ti. Sombra de Búho permaneció en silencio, pero Ash vio algo brillar en sus ojos. Continuó. Sé que vine ofreciéndote un hogar y un lugar seguro, pero ahora te ofrezco algo más. Te ofrezco mi corazón, si estás dispuesta a aceptarlo. Te ofrezco una verdadera sociedad, no solo como compañeros de viaje, sino como compañeros de vida. El silencio se extendió durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, Sombra de Búho habló,
su voz apenas un susurro. Llevo 10 años sola, 10 años creyendo que nunca sería amada, que nunca pertenecería a nadie, ni nadie a mí, que estaba destinada a caminar sola por el resto de mi vida. Ella se puso de pie y caminó alrededor del fuego hasta estar frente a él. Ash Coleman, me has dado más en estos meses de lo que nadie me dio en toda mi vida. Me has dado respeto, confianza y ahora me ofreces tu corazón. Lágrimas corrían por sus mejillas. Mi respuesta es sí, 1000 veces sí. Se abrazaron bajo las estrellas y en ese momento, con el fuego crepitando y el águila de cola roja observando desde un árbol cercano, ambos sintieron que finalmente habían encontrado su hogar, no en un lugar, sino en el uno al otro. Pero su historia estaba lejos de terminar. 2 semanas después, mientras se acercaban a un pueblo llamado Broken Creek, en la frontera de Montana, se encontraron con un problema. El pueblo estaba en crisis. Una enfermedad terrible había atacado, matando a 5 personas y dejando a docenas más gravemente enfermas. El doctor del pueblo había muerto también, y no había nadie con conocimientos médicos. Cuando Ash y Sombra de Búho llegaron al pueblo, fueron recibidos con miradas de sospecha y miedo, especialmente cuando vieron a Sombra de Búho. «Es una india», murmuró una mujer. «No queremos su tipo aquí». Pero entonces un hombre salió tambaleándose de una de las casas. Era el sheriff del pueblo y se veía terrible, con la piel pálida y sudorosa. «¿Alguno de ustedes sabe de medicina?», preguntó desesperado. «Mi esposa está muriendo, mi hija de 5 años también. Por favor». Ash miró a Sombra de Búho. Este era el momento de la verdad. Ella podía alejarse, evitar el riesgo de ser culpada si algo salía mal. Pero en sus ojos, Ash vio solo determinación. «Puedo ayudar», dijo Sombra de Búho, su voz clara y firme. «Soy curandera de mi pueblo. He tratado esta enfermedad antes». El sheriff la miró con una mezcla de esperanza y desesperación. «¿De verdad puedes ayudar?». Sombra de Búho asintió. «Pero necesito que me escuches y hagas exactamente lo que digo. Y necesito que el pueblo me dé una oportunidad sin juzgarme antes de ver los resultados». El sheriff no dudó. «Lo que sea, solo salva a mi familia». Durante los siguientes 3 días, Sombra de Búho trabajó incansablemente. Preparó medicinas con hierbas que encontró en las colinas cercanas. Enseñó a las mujeres del pueblo cómo hacer sopas especiales para fortalecer a los enfermos. Puso sus manos sobre cada persona enferma, extrayendo el veneno de sus cuerpos con su don especial. Ash la ayudaba en todo, trayendo agua fresca, recolectando las hierbas que ella necesitaba, manteniendo alejadas a las personas que querían interrumpir su trabajo. Al principio, muchos en el pueblo murmuraban sobre dejar que la india maldita tocara a sus seres queridos. Pero cuando la esposa del sheriff abrió los ojos al segundo día, cuando la pequeña niña de 5 años sonrió por primera vez en una semana, cuando uno a uno los enfermos comenzaron a recuperarse, los murmullos cambiaron. Al 4.º día, todos los enfermos estaban fuera de peligro. La enfermedad había sido derrotada. No hubo más muertes. El pueblo de Broken Creek se reunió en la plaza principal. El sheriff, ahora recuperado junto con su familia, se paró frente a todos. Sombra de Búho y Ash estaban de pie a un lado, esperando. «Amigos», comenzó el sheriff, su voz fuerte y clara. «Hace 4 días pensé que perdería a mi esposa y a mi hija. Pensé que esta enfermedad destruiría nuestro pueblo. Estábamos desesperados, sin doctor, sin esperanza». Hizo una pausa, mirando directamente a Sombra de Búho. Entonces llegó esta mujer, una mujer apache que muchos de nosotros, yo incluido, miramos con desconfianza. Una mujer que podría haberse alejado, que no tenía obligación de ayudarnos, pero ella se quedó. Trabajó día y noche sin descanso, sin pedir nada a cambio, y salvó a nuestros seres queridos. El sheriff se quitó el sombrero en señal de respeto. «Sombra de Búho, te debo la vida de mi familia».
Este pueblo te debe más de lo que podemos pagar, y yo, personalmente, te pido perdón por haberte juzgado antes de conocerte. Uno por uno, los habitantes del pueblo comenzaron a acercarse. Algunos pedían perdón, otros ofrecían comida, provisiones, dinero. Una anciana se acercó con lágrimas en los ojos. Salvaste a mi nieto. No tengo mucho, pero quiero darte esto. Era un colgante de plata con una piedra turquesa. Perteneció a mi abuela, ahora es tuyo. Sombra de Búho aceptó el regalo con humildad, sus propios ojos húmedos. Pero entonces sucedió algo que ninguno de ellos esperaba. Un hombre se abrió paso entre la multitud. Era alto y bien vestido, claramente alguien con dinero y poder. Mi nombre es Robert Harrison, dijo. Soy dueño del rancho más grande al norte de aquí, en Montana. Tengo 5,000 acres de tierra junto al río Yellowstone. Se dirigió directamente a Ash y Sombra de Búho. Escuché lo que hicieron aquí. Escuché que están buscando tierra para establecerse. Les tengo una propuesta. Harrison explicó que estaba envejeciendo y no tenía hijos. Había estado buscando a alguien confiable para ayudarlo a manejar su rancho, eventualmente heredarlo. Les ofrezco esto. Vengan a trabajar conmigo. Les daré una parte del rancho, 1,000 acres para empezar, más un porcentaje de las ganancias. Después de 5 años, si las cosas funcionan bien, pueden comprar el resto del rancho cuando yo me retire. Era una oferta increíble, más de lo que Ash había soñado, pero miró a Sombra de Búho esperando su opinión. Ella sonrió. Parece que los espíritus tenían un plan después de todo. Aceptaron la oferta de Harrison. 2 semanas después, llegaron al rancho en Montana. Era más hermoso de lo que habían imaginado. 1,000 acres de tierra fértil junto al río, con montañas majestuosas al fondo y pastos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Construyeron su casa cerca del río, una cabaña sólida de madera con una chimenea grande y ventanas que miraban hacia las montañas. Sombra de Búho plantó un jardín de hierbas medicinales detrás de la casa. El águila de cola roja, que los había seguido durante todo el viaje, construyó su nido en un árbol alto, cerca de la cabaña. Durante el primer año, trabajaron más duro de lo que nunca habían trabajado. Ash manejaba el ganado, reparaba cercas, entrenaba caballos. Sombra de Búho se convirtió en la curandera no oficial de la región. La gente venía desde millas de distancia, algunos inicialmente con miedo y desconfianza, pero todos dejándola con gratitud y respeto. Su fama comenzó a crecer, pero esta vez era una fama diferente. Ya no era la India maldita, ahora era la curandera milagrosa, la mujer sabia, la que tiene dones de los espíritus. Una primavera, un grupo de apaches llegó al rancho. Eran de la tribu de Sombra de Búho, incluyendo su padre, que ahora era un anciano con el cabello completamente blanco. Se habían enterado de dónde estaba y habían viajado durante semanas para encontrarla. Cuando el padre de Sombra de Búho la vio, cayó de rodillas. «Hija mía», dijo con voz quebrada, «he venido a pedirte perdón. He venido a decirte que estuve terriblemente equivocado». Explicó que después de que ella se fue, el chamán que la había perseguido había sido finalmente desenmascarado. Otro curandero había descubierto que el chamán estaba usando venenos para enfermar a la gente, culpando a Sombra de Búho para mantener su poder. Cuando la verdad salió, el chamán fue exiliado. «La tribu te pide que regreses», dijo su padre. «Te ofrecemos el puesto de curandera principal. Te ofrecemos honor y respeto. Te ofrecemos tu lugar legítimo entre nosotros». Sombra de Búho miró a su padre, al grupo de apaches que habían viajado tan lejos, y luego a Ash, quien estaba de pie a su lado. «Padre», dijo ella, su voz gentil pero firme, «agradezco que hayas venido, agradezco la oferta y te perdono por lo que pasó». Tomó la mano de Ash. «Pero este es mi hogar ahora.
Esta tierra, este hombre, esta vida que hemos construido juntos, ya no estoy perdida entre dos mundos. He encontrado mi propio mundo, uno donde soy libre de ser quien realmente soy. Su padre asintió con comprensión. Entonces me alegra que hayas encontrado tu lugar, hija. Los espíritus te han guiado bien. Antes de irse, su padre le dio un regalo. El collar de curandera de su abuela, hecho de piedras sagradas y plumas de águila. Ahora te pertenece legítimamente, dijo. Eres la curandera que siempre debiste ser. Los años pasaron. Ash y Sombra de Búho prosperaron. Su rancho creció hasta convertirse en uno de los más exitosos de la región. Tuvieron 3 hijos, 2 niños y una niña. La niña más pequeña heredó los dones de su madre, pudiendo comunicarse con los animales y soñar visiones del futuro. Pero esta vez, en lugar de ser temida, fue celebrada. El pueblo de Broken Creek creció alrededor de su rancho. Se convirtió en un lugar conocido por su tolerancia y respeto entre culturas. Blancos, apaches y otros pueblos indígenas vivían y trabajaban juntos. El rancho de Ash y Sombra de Búho se convirtió en un lugar de encuentro, donde las diferencias eran celebradas en lugar de temidas. Cuando Robert Harrison murió a los 78 años, dejó el rancho completo a Ash y Sombra de Búho en su testamento. Estos dos, escribió, me mostraron que el verdadero valor de una persona no está en el color de su piel o en su origen, sino en la fuerza de su carácter y la bondad de su corazón. Un día, muchos años después de su primer encuentro en Red Springs, Ash y Sombra de Búho estaban sentados en el porche de su casa, observando el atardecer sobre las montañas. Sus hijos jugaban cerca del río, sus risas flotando en el aire de la tarde. El águila de cola roja, ahora vieja pero aún fiel, descansaba en su árbol favorito. ¿Te arrepientes?, preguntó Sombra de Búho, tomando la mano de Ash. ¿De haber arriesgado todo por una mujer que todos decían estaba maldita? Ash sonrió, besando su mano suavemente. Nunca. Aquel día en Red Springs, cuando te vi caminar con la cabeza alta a pesar del rechazo, supe que había encontrado algo especial. No una maldición, sino una bendición que el mundo era demasiado ciego para ver. Sombra de Búho se recostó contra su hombro. Vine buscando simplemente sobrevivir, un lugar donde existir, pero encontré un hogar, una familia, un propósito. Encontré amor. Permanecieron en silencio, observando cómo el sol pintaba el cielo de rojos y dorados. En la distancia pudieron ver a un grupo de viajeros acercándose al rancho, probablemente buscando la ayuda de la famosa curandera. Sombra de Búho se puso de pie, lista para recibir a quien viniera necesitando ayuda, como había hecho durante todos estos años. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo ella mientras se preparaba para bajar del porche. ¿Qué cosa?, preguntó Ash. Que la maldición que todos temían era en realidad el mayor regalo que podía ofrecer. Mi habilidad para sanar, para conectar con la naturaleza, para ver más allá de lo obvio. Todo lo que me hizo diferente, todo lo que causó mi rechazo, terminó siendo exactamente lo que este lugar necesitaba. Ash asintió sabiamente. La gente teme lo que no entiende y llaman maldición a lo que en realidad es bendición. Los viajeros llegaron al rancho. Era una familia con un niño enfermo. Sombra de Búho los recibió con una sonrisa cálida, invitándolos a entrar. Ash los siguió, listo para ayudar como siempre lo hacía. Mientras trabajaban juntos para ayudar a la familia, Ash recordó las palabras del sheriff Clayton hace tantos años en Red Springs. Está maldita, aléjate. Si tan solo pudiera verlos ahora, ver cómo aquella mujer maldita había salvado cientos de vidas, había construido una comunidad próspera, había criado una familia hermosa. Ver cómo lo que todos llamaban oscuridad era en realidad la luz más brillante. Esa noche, después de que los viajeros se fueron con su hijo curado y llenos de gratitud, Ash y Sombra de Búho
Se sentaron nuevamente en el porche. Las estrellas brillaban sobre ellos, millones de puntos de luz en la oscuridad infinita. «Sabes», dijo Ash pensativamente, «a veces pienso en toda esa gente en Red Springs, en el sheriff, en esas mujeres que te alejaron del pozo. Me pregunto si alguna vez se dieron cuenta de su error». Sombra de Búho sonrió. «Probablemente no. La gente así rara vez cambia, pero eso ya no importa. Lo que importa es que encontramos nuestro camino». «¿Y si pudieras volver atrás?», preguntó Ash. «A ese día en Red Springs, ¿cambiarías algo?». Sombra de Búho pensó por un momento, sus ojos reflejando las estrellas. No cambiaría nada. Cada momento de dolor, cada rechazo, cada lágrima derramada, me trajo hasta aquí. Me trajo a ti, a nuestros hijos, a esta vida. El dolor tiene su propósito, incluso cuando no podemos verlo en el momento. Se quedaron despiertos hasta tarde esa noche, hablando sobre el pasado, el presente y el futuro. Hablaron sobre sus hijos y los dones que cada uno mostraba. Hablaron sobre expandir el rancho, sobre construir una escuela donde niños de todas las culturas pudieran aprender juntos. Hablaron sobre sus sueños y esperanzas. Y mientras hablaban, el águila de cola roja observaba desde su árbol, un guardián silencioso que había estado con ellos desde el principio. En las montañas distantes, manadas de ciervos pastaban tranquilamente. El río fluía con su canto eterno, y en esa pequeña cabaña, junto al agua, dos almas que el mundo había tratado de mantener separadas, habían encontrado algo que ninguna superstición podía destruir: amor verdadero y un hogar donde finalmente pertenecían. Los años continuaron pasando, trayendo sus propios desafíos y alegrías. Hubo sequías que superaron con el conocimiento de Sombra de Búho sobre dónde encontrar agua. Hubo tormentas que enfrentaron con la fortaleza que habían construido juntos. Hubo momentos de pérdida y momentos de celebración. Su hijo mayor, a quien nombraron Storm por la tormenta eléctrica que casi mata a su madre cuando nació, creció para ser un líder respetado en la comunidad. Servía como puente entre la población blanca y los pueblos indígenas de la región, usando las enseñanzas de ambos sus padres para promover entendimiento y paz. Su segundo hijo, Río, heredó el amor de su padre por la tierra y los animales. Se convirtió en un vaquero excepcional, pero con un respeto profundo por la naturaleza que su madre le había enseñado. Y su hija, a quien nombraron Alba por el amanecer que trajo después de la tormenta más oscura de sus vidas, floreció con sus dones espirituales. Bajo la tutela amorosa de Sombra de Búho, aprendió a usar sus habilidades no como una maldición, sino como un regalo para ayudar a otros. Un día, cuando Sombra de Búho tenía 50 años y su cabello comenzaba a mostrar hebras plateadas, un grupo de apaches llegó nuevamente al rancho. Esta vez no eran de su tribu original, eran de una tribu diferente, más al sur, que había oído las historias sobre la gran curandera del norte. «Venimos a pedirte ayuda», dijo el líder, un hombre llamado Nube Gris. «Una enfermedad está matando a nuestra gente. Hemos perdido 20 guerreros. Nuestros niños están muriendo. Por favor, ven con nosotros». Sombra de Búho no dudó. «Iré». Ash preparó su caballo. «Voy contigo». Ella puso su mano en su mejilla, ahora marcada por años de trabajo bajo el sol. «No, amor. Necesito que te quedes aquí, que cuides de nuestros hijos, del rancho. Este es algo que debo hacer sola». Por primera vez en años, se separaron. Sombra de Búho cabalgó hacia el sur con el grupo de apaches, llevando solo sus hierbas medicinales y su conocimiento. Ash se quedó en el rancho, preocupado, pero confiando en la fuerza y sabiduría de su esposa. Durante 6 semanas no supo nada de ella. Fueron las semanas más largas de su vida. Finalmente, una tarde, vio una figura familiar en la distancia. Sombra de Búho regresaba, pero no sola.
Detrás de ella cabalgaban 50 apaches, hombres, mujeres y niños. Cuando llegaron al rancho, Nube Gris desmontó y se arrodilló ante Ash. Tu esposa salvó a nuestra tribu. La enfermedad ha sido derrotada. Todos los que estaban enfermos ahora están sanos. Venimos a ofrecerles nuestra amistad y lealtad eterna. Los 50 apaches acamparon cerca del rancho durante 3 días, celebrando con Ash y Sombra de Búho, compartiendo historias y fortaleciendo lazos entre comunidades. Cuando se fueron, dejaron regalos, mantas tejidas a mano, armas hermosamente decoradas y promesas de ayuda si alguna vez la necesitaban. ¿Ves?, dijo Sombra de Búho esa noche, abrazada a Ash en su cama. La supuesta maldición se ha convertido en el mayor regalo, no solo para nosotros, sino para cientos de personas. Cuando Ash tenía 60 años y Sombra de Búho 58, decidieron hacer un viaje que habían estado posponiendo durante años. Regresaron a Red Springs, el pueblo donde todo había comenzado. El pueblo había cambiado. Algunos edificios eran nuevos, otros habían desaparecido, pero la plaza principal todavía estaba allí, y el pozo donde Ash había dado agua a Sombra de Búho tantos años atrás. Caminaron por las calles, sus manos entrelazadas. La gente los miraba con curiosidad, preguntándose quiénes eran estos forasteros mayores que caminaban con tanta confianza y paz. Se detuvieron en el salón del pueblo. Un hombre mayor estaba sentado en un banco afuera, observando el atardecer. Ash lo reconoció inmediatamente. Era el sheriff Clayton, ahora retirado, su cabello completamente blanco y su cuerpo encorvado por los años. «Sheriff Clayton», dijo Ash acercándose. El viejo sheriff levantó la vista, entornando los ojos. «¿Lo conozco, forastero?» Ash sonrió. «Hace 30 años llegué a este pueblo buscando trabajo. Usted me advirtió que me alejara de una mujer apache. Me dijo que estaba maldita, que traería muerte a quien se acercara a ella». El reconocimiento iluminó lentamente los ojos del viejo sheriff. Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando miró a Sombra de Búho. «Tú eres la india, la que llamaban Sombra de Búho». Sombra de Búho asintió suavemente. Clayton se puso de pie con dificultad, apoyándose en un bastón. Los miró a ambos durante largo rato. «Yo no sé qué decir. Han pasado 30 años. Me sorprende que sigan juntos, que sigan vivos». Ash rió. «No solo estamos vivos, sheriff, estamos prosperando. Tenemos 3 hijos maravillosos, 5 nietos, un rancho exitoso en Montana. Mi esposa ha salvado cientos de vidas con sus dones de curación. Es respetada por blancos e indígenas por igual». La expresión de Clayton se transformó en algo parecido a la vergüenza. «Yo estuve equivocado, completamente equivocado». Sombra de Búho dio un paso adelante. «Todos estaban equivocados, sheriff, pero eso ya no importa. No vinimos aquí por venganza o para restregarle nuestro éxito en la cara. Vinimos para cerrar un círculo». Ella señaló hacia el pozo. «Hace 30 años, en ese pozo, su pueblo me negó agua porque creían que yo contaminaría todo lo que tocara. Este hombre», puso su mano en el hombro de Ash, «fue el único que tuvo el coraje de verme como una persona, no como una maldición». Clayton bajó la cabeza. «Lo recuerdo, le dije que se fuera del pueblo, que los dos se fueran». Ash asintió. «Y seguimos su consejo. Nos fuimos, y fue la mejor decisión de nuestras vidas». Permanecieron en silencio por un momento. Finalmente, Clayton habló con voz ronca. «Hay algo que deben saber. Después de que se fueron, pasó algo extraño. El pueblo comenzó a prosperar. Las lluvias llegaron después de meses de sequía. El granero que se había quemado años antes nunca volvió a tener problemas. La gente dejó de morir de enfermedades misteriosas». Él los miró directamente. «Algunos de nosotros comenzamos a preguntarnos si habíamos estado equivocados todo el tiempo. Si quizás la maldición no era ella sino nuestro propio miedo e ignorancia». Sombra de Búho sonrió con tristeza.
Las desgracias que me culpaban eran solo coincidencias, sheriff, eventos naturales que habrían sucedido con o sin mí. Pero era más fácil culpar a alguien diferente que aceptar que a veces cosas malas simplemente suceden. Clayton asintió lentamente. Tiene razón, y he vivido con esa vergüenza durante 30 años. Se enderezó lo más que pudo. No puedo cambiar el pasado. No puedo devolver los años que les robamos con nuestra ignorancia, pero puedo decirles esto. Lo siento, profundamente, y si sirve de algo, ustedes dos me enseñaron una lección que nunca olvidé. Sombra de Búho dio un paso adelante y, para sorpresa de todos, abrazó al viejo sheriff. Le perdono. Hace mucho que lo perdoné. La ira es un veneno que solo envenena a quien la guarda. Se quedaron en Red Springs 2 días más, visitando el pueblo, viendo cómo había cambiado. La historia de su regreso se extendió rápidamente. Algunas de las personas que habían estado allí 30 años atrás todavía vivían en el pueblo. Una por una, vinieron a pedir perdón. Las 3 mujeres que habían alejado a Sombra de Búho del pozo, ahora ancianas y arrepentidas. El dueño de la tienda que apenas había querido venderle provisiones a Ash. El hombre que había gritado «¡Está maldita!» aquel primer día. Cada uno venía con sus disculpas, con su vergüenza, con su reconocimiento de que habían estado terriblemente equivocados. Y Sombra de Búho perdonó a cada uno. No porque lo merecieran, sino porque ella había aprendido hace mucho que el perdón era un regalo que uno se daba a sí mismo, no a los demás. El último día antes de partir de regreso a Montana, Sombra de Búho hizo algo simbólico. Fue al pozo donde todo había comenzado, llenó un balde con agua, bebió profundamente, dejando que el agua corriera por su barbilla, y luego derramó el resto sobre el suelo. «Esto es para la mujer que fui hace 30 años», dijo en voz alta con el pueblo observando. La mujer asustada, sola, rechazada. Le digo ahora, tu dolor no fue en vano. Cada lágrima que derramaste regó el jardín de quien te convertirías. Eres libre, finalmente completamente libre. El pueblo entero observaba en silencio, muchos con lágrimas corriendo por sus rostros. En ese momento comprendieron verdaderamente la magnitud de su error y la grandeza de la mujer que habían rechazado. Esa noche, antes de partir, hubo una reunión en la plaza del pueblo. El alcalde actual, un hombre joven que había sido un niño cuando Ash y Sombra de Búho pasaron por primera vez, dio un discurso. Hoy hemos sido testigos de algo extraordinario. Hemos visto a 2 personas regresar, no con venganza en sus corazones, sino con perdón. Propongo que recordemos este día, no como celebración, sino como lección. Señaló hacia el pozo. Propongo que coloquemos una placa en este pozo, no para glorificarnos a nosotros mismos, sino para recordarnos de nuestro error. Una placa que diga, aquí rechazamos a quien debimos haber acogido. Que nunca volvamos a cometer el mismo error. El pueblo votó unánimemente a favor. 6 meses después, Ash y Sombra de Búho recibieron una foto de la placa instalada en el pozo con las palabras exactas que el alcalde había propuesto. Regresaron a Montana, a su rancho, a sus hijos y nietos, pero algo había cambiado. Un círculo se había cerrado. Una herida de 30 años finalmente había sanado por completo. Los años finales de sus vidas fueron los más pacíficos, rodeados de familia, respetados por la comunidad, con un legado que se extendía por 3 estados. Ash y Sombra de Búho envejecieron juntos con gracia y dignidad. Cuando Ash tenía 72 años, se enfermó gravemente. Los doctores dijeron que no había nada que hacer, que era cuestión de semanas. Pero Sombra de Búho, ahora con 70 años, se negó a aceptarlo. Durante un mes entero usó todos sus conocimientos, todas sus hierbas, todos sus dones para mantenerlo con vida. Y funcionó. Ash se recuperó para sorpresa de los doctores. Vivió otros 8 años.
llegando a 80, tiempo suficiente para ver nacer a su primer bisnieto. Cuando finalmente murió, fue pacíficamente en su sueño, con Sombra de Búho sosteniendo su mano. Sus últimas palabras fueron: «No me arrepiento de nada. Volvería a elegirte en cada vida». Sombra de Búho vivió otros 5 años después de la muerte de Ash. Pasó ese tiempo enseñando a su hija y nietas todo lo que sabía sobre curación, sobre plantas, sobre los dones que corrían en su sangre. Se aseguró de que el conocimiento no se perdiera, que la próxima generación estuviera preparada. Una tarde de primavera, cuando tenía 75 años, Sombra de Búho salió al porche de su casa y miró hacia las montañas. El águila de cola roja, increíblemente anciana ahora, todavía estaba en su árbol. Sus hijos y nietos estaban en el rancho, trabajando, riendo, viviendo. «Ash», susurró al viento, «hemos construido algo hermoso, ¿verdad? Algo que durará más que nosotros». Esa noche, Sombra de Búho se acostó en la cama que había compartido con Ash durante 50 años. Cerró los ojos con una sonrisa en su rostro. Soñó que estaba de vuelta en Red Springs, de pie junto al pozo, joven otra vez. Ash estaba allí, también joven, ofreciéndole un balde de agua. «¿Vienes?», preguntó él, extendiendo su mano. Ella tomó su mano. «Voy a donde tú vayas». Y juntos caminaron hacia un atardecer dorado que nunca terminaba. A la mañana siguiente, su familia la encontró. Había fallecido pacíficamente en su sueño, su rostro sereno y en paz. En sus manos sostenía 2 cosas: el collar de curandera de su abuela y una fotografía descolorida de ella y Ash, tomada décadas atrás. Ambos sonriendo ante la cámara, claramente enamorados. El funeral de Sombra de Búho fue el evento más grande que Montana había visto. Vinieron personas de 5 estados diferentes. Blancos e indígenas de una docena de tribus diferentes, ricos y pobres, viejos y jóvenes. Todos venían a honrar a la mujer que había tocado sus vidas. El sheriff Clayton, ahora de 92 años, hizo el viaje desde Red Springs, a pesar de su salud frágil. Se paró ante la tumba con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Hace 50 años», dijo con voz temblorosa, «llamé a esta mujer maldita. Le dije a un hombre honorable que se alejara de ella. Fue el mayor error de mi vida». Miró al cielo. «Sombra de Búho, si puedes oírme, quiero que sepas que pasé el resto de mi vida tratando de ser mejor, tratando de no juzgar, tratando de ver a las personas como realmente son, no como el miedo me dice que son. Tú me enseñaste eso, y te estaré eternamente agradecido». Storm, el hijo mayor, dio el discurso final. Habló de una mujer que había sido rechazada por el mundo, pero que nunca dejó que eso la hiciera amarga. Habló de una madre que había enseñado a sus hijos a ver la bondad en todos. Habló de una curandera que había salvado cientos de vidas sin pedir nunca nada a cambio. «Mi madre», dijo, su voz quebrándose, «nos enseñó que lo que otros llaman debilidad puede ser fortaleza, que lo que otros llaman maldición puede ser bendición, que lo que otros temen puede ser lo más hermoso del mundo». Señaló hacia el águila de cola roja que observaba desde un árbol cercano. «Esa águila siguió a mis padres durante 50 años, desde el día que se encontraron hasta hoy. Los ancianos de las tribus dicen que es el espíritu guardián de mi madre, observando, protegiendo». Como si entendiera, el águila extendió sus alas y lanzó un grito que resonó por todo el valle. Y entonces, ante los ojos asombrados de todos los presentes, el águila se elevó en el cielo, dio 3 círculos sobre la tumba y luego voló directo hacia las montañas, desapareciendo en la distancia. «Se ha ido con ella», murmuró un anciano apache. «Su trabajo aquí está completo». Pasaron los años. El rancho continuó prosperando bajo el cuidado de los hijos de Ash y Sombra de Búho. La casa donde habían vivido se convirtió en un lugar de peregrinación.
especialmente para curanderos indígenas que venían a honrar la memoria de una de las más grandes. El jardín de hierbas de sombra de búho todavía crece allí, cuidado amorosamente por sus descendientes. Dicen que las hierbas que crecen en ese jardín son más potentes que las hierbas normales, como si la tierra misma hubiera absorbido algo de la magia de quien la plantó. En Red Springs, la placa en el pozo se convirtió en un recordatorio constante. Generaciones de niños crecieron aprendiendo la historia de Sombra de Búho y Ash Coleman. Aprendieron sobre el costo del prejuicio, sobre el valor del perdón, sobre el poder del amor verdadero. 50 años después de la muerte de Sombra de Búho, su bisnieta, una joven curandera llamada Estrella de Alba, hizo un viaje a Red Springs. Llevaba consigo el collar de curandera que había pasado de su bisabuela a su abuela y finalmente a ella. Se paró frente al pozo, leyendo la placa que ahora estaba desgastada por décadas de clima, pero cuyas palabras todavía eran claramente legibles. Un anciano del pueblo se acercó a ella. Era el bisnieto del sheriff Clayton. ¿Eres descendiente de Sombra de Búho?, preguntó. Estrella de Alba asintió. Soy su bisnieta. El anciano sonrió. Mi bisabuelo me contaba historias sobre ella, sobre cómo él la juzgó mal, cómo ella lo perdonó. Me hizo prometerle que si alguna vez alguien de la familia de Sombra de Búho venía al pueblo, los trataríamos como a la realeza, que les mostraríamos que aprendimos la lección. Extendió su mano. Bienvenida a Red Springs. Tu bisabuela ayudó a hacer de este un lugar mejor. Incluso décadas después de irse, su historia cambió este pueblo. Estrella de Alba tomó su mano, sonriendo. En ese momento, un águila de cola roja voló sobre ellos, su grito resonando en el aire claro del desierto. Estrella de Alba miró hacia arriba, protegiéndose los ojos del sol. ¿Hay siempre águilas aquí?, preguntó. El anciano siguió su mirada, su expresión volviéndose reverente. No siempre, pero desde hace algunos años, un águila ha empezado a aparecer aquí cada primavera. Se posa en ese árbol junto al pozo y se queda durante días. Los ancianos del pueblo dicen que es el espíritu de Sombra de Búho, vigilando, asegurándose de que nunca olvidemos. Estrella de Alba sintió lágrimas en sus ojos. Tocó el collar alrededor de su cuello, sintiendo la conexión con su bisabuela a través de las generaciones. Ella habría estado orgullosa, susurró, de que el dolor se transformara en lección, de que el odio se transformara en amor, de que la maldición se transformara en bendición. El águila lanzó otro grito y luego se alejó volando, dirigiéndose hacia el norte, hacia Montana, hacia las montañas donde Ash y Sombra de Búho habían construido su hogar, y en algún lugar, en el espacio entre este mundo y el siguiente, dos almas caminaban juntas por un valle eterno. Ash con su sombrero característico y su sonrisa gentil. Sombra de Búho con su gracia natural y su mirada que veía más allá de las apariencias, sus manos entrelazadas, sus corazones finalmente, eternamente, en paz. La historia de Sombra de Búho y Ash Coleman se convirtió en leyenda. Se contaba alrededor de fogatas en noches estrelladas. Se enseñaba en escuelas como ejemplo de cómo el amor puede vencer al prejuicio. Se escribía en libros y se cantaba en canciones. Pero más importante que la leyenda era la verdad que representaba, que cada persona merece ser vista por quien realmente es, no por lo que otros dicen que es, que el amor verdadero no conoce fronteras de raza, cultura o superstición, que el perdón tiene más poder que la venganza, que lo que el mundo llama maldición puede ser en realidad la mayor bendición. Y en las noches tranquilas en Montana, cuando el viento sopla suavemente a través de los valles y las estrellas brillan como diamantes en el cielo infinito, si escuchas con atención, puedes oír el eco de una historia que nunca morirá, una historia que comenzó con rechazo
y terminó con redención. Una historia que comenzó con miedo y terminó con amor. Una historia que comenzó cuando un vaquero miró a una mujer que todos llamaban maldita y dijo las palabras más valientes que jamás había pronunciado: «Ella ahora es mía». Y el pueblo que una vez la rechazó aprendió demasiado tarde, pero finalmente, que habían dejado ir a un ángel creyendo que era un demonio. Pero Sombra de Búho no necesitaba su arrepentimiento, porque había encontrado algo mucho más valioso, un hombre que la vio por quien realmente era desde el principio. Y juntos construyeron un legado que ninguna superstición podía destruir, ningún prejuicio podía manchar, ninguna muerte podía terminar. Un legado de amor, honor y la verdad simple pero profunda de que todos merecemos ser vistos, ser valorados, ser amados por quienes realmente somos.